Hay conversaciones que evitamos hasta que es demasiado tarde. Cuando se trata de herencias, seguros o patrimonio familiar, muchas veces preferimos pensar que todo se resolverá solo, pero la realidad es que el dinero y los lazos familiares son una mezcla delicada, y solo quienes planifican logran mantener ambos en armonía. En este episodio conversó con Aida Holness, abogada y fundadora de Mi Familia y sus Derechos, sobre cómo proteger tu legado y tu matrimonio sin perder la paz familiar. Porque tu familia no necesita promesas, necesita un plan. El día de hoy tengo el gusto de conversar con Aida Holness, abogada y especialista en la prevención legal de las familias. Bienvenida, Aida. ¿Cómo estás hoy? Muchísimas gracias, Jennifer. Me siento súper bien y agradecida, primero con Dios por la oportunidad y segundo contigo por abrir este espacio para las personas que te siguen y sobre todo por permitirme sentarme aquí contigo a compartir los conocimientos. Gracias, pues la verdad que este espacio es justamente para eso, para compartir con personas como tú que tienen tanto que aportar y sobre todo a las familias, que es una de las cosas que ambas nos dedicamos. Me gustaría entrar en materia y me gustaría conocer un poco tus inicios y sobre todo eso de Mi Familia y sus Derechos. Tú eres la mente brillante detrás de esto. Cuéntame un poquito este concepto, cómo lo creas, cuál fue la historia detrás de esta idea que colocas al mundo. Bueno, yo soy la hija menor y mi familia y sus derechos nace a través de un duelo. Mi papá fallece en el año 2021 y mi papá para mí era mi mentor, una persona con mucho que dar, que aportar. Fue docente. Aparte de eso, fue jugador y director de la selección de baloncesto nacional. Entonces, por ende, era una persona que siempre estaba coacheando, siempre estaba educando, siempre estaba compartiendo. Y yo, al momento en que mi papá fallece, digo, yo este dolor lo necesito transformar. ¿Y qué mejor manera que combinar el deporte, la cultura, la educación, los conocimientos que yo tengo como especialista en derecho de familia, que es la maestría que me tiene enamoradísima? Y dije, voy a hacer una cuenta de Instagram, porque inició así como una cuenta de Instagram, en la cual todo lo que yo sé que las personas desconocen, temas que no se hablan abiertamente, voy a compartirlo para que las personas lo tomen como prevención. Entonces, de esa manera nace Mi Familia y sus Derechos, como una transformación de un duelo en amor para compartir lo que mi papá me enseñó en vida. Wow, súper interesante. Y esta historia, cuando tú la compartes, ¿qué es lo que vives constantemente? ¿Cuáles son las preguntas que te hace el público cuando descubre, pues parte de eso que dices que la verdad que muchas de las personas desconocen, temas legales, asumo yo, temas de el orden financiero, todos estos papeles o la importancia de la prevención a largo plazo y el futuro y la estabilidad legal, sobre todo. Yo considero, Jennifer, que el tema de la planificación familiar es algo que todas las personas deberían tener conocimiento e información. No sé si culturalmente nosotros no estamos acostumbrados a que esto sea un tema que se debata en las casas, en las familias, o por lo menos las personas trabajadoras de clase media hacia abajo. No es un tema común. Y una de las preguntas o lo más común que las personas siempre me dicen, oye, pero si yo me caso, si tengo un matrimonio, ¿qué me toca a mí? Si nos separamos, si mi marido, mi esposo fallece, mis hijos. Entonces yo digo, las personas se casan sin saber que hay deberes, hay derechos, que hay que hacer, tener una planificación familiar más que nada por la boda y no por lo que todo esto abarca. Otra de las situaciones es, y que estamos viviendo mucho, hay muchas madres solteras en este país y en Latinoamérica, y qué yo le voy a dejar a mis hijos o qué quiero para mis hijos. Entonces, hay a veces pienso que la información está a mano. En esta temporada la información está a mano, pero hay como esa falta de interés de, ok, soy mamá, soy esposa, soy papá, soy esposo, yo llevo las riendas de una familia. Si yo no estoy, ¿qué pasa? Si yo me enfermo, ¿qué pasa? Estamos viviendo el hoy por hoy, día a día. Y es perfecto un día a la vez, pero creo que es un acto de amor también dejar tranquilos a los que nos aman y a los que nosotros amamos. Tienes razón, y una de las cosas que también me pasa en mi profesión es que veo que las madres solteras
ven esto justo cuando pasan por alguna situación, por ejemplo, cuando entran en un divorcio. Allí es cuando descubren que, oye, yo no tenía en orden o ni siquiera conozco de la manera como me casé, bajo qué responsabilidades, bajo qué contexto. Háblame un poquito de esto porque es en mi día a día, cuando vemos el tema de póliza de vida, póliza de salud y abriendo un poquito el margen de un, una asesoría integral, de un todo, se tocan temas legales. Así que me gustaría que tú nos eduques un poco en esa línea. Claro que sí. Capitulaciones matrimoniales. Cuando le preguntamos a las personas o a las mujeres, ¿cuáles fueron tus capitulaciones matrimoniales? En Panamá son 3 regímenes. Y dicen, no, yo no sé, yo no tengo capitulaciones matrimoniales, porque no hubo una comunicación preventiva. No es necesario, lo podemos hacer después, o eso es muy costoso, o realmente no me interesa porque yo me estoy casando por amor. Pero al final sí, el amor es uno de los pilares importantes para una relación, para un matrimonio, pero no es lo único que se necesita. El dinero es importante, la estabilidad es importante, la salud mental es importante. Entonces, nosotros debemos ver el matrimonio como lo que es, una empresa familiar, y hay que organizarla. Entonces, una madre de familia, al momento en que se separa y se ve con sus hijos, queda en indefensión si no ha ordenado o no tiene un patrimonio. Vemos mucho que nunca he trabajado, mi esposo era el que cubría todas las cuentas. Y es muy difícil para mí como abogada decirle o recomendarle a una madre, divórciate de esta manera o por esta causal, licenciada, ¿y quién va a pagar la casa? Licenciada, ¿y yo tengo derecho a esa casa? Lo desconocen. eh, a ver, dame las escrituras, a ver qué dice las escrituras. No, yo no tengo eso. ¿Cuánto se paga de hipoteca? Yo no sé cuánto se paga de hipoteca. ¿Y cuánto es el colegio de los niños? No, todo mi esposo lo hace. Y yo en ese momento digo, hay un desconocimiento que al final no te permite tomar decisiones, porque dices, no, yo mejor me quedo aquí porque ¿quién me va a mantener? Mejor yo tolero esto porque mis hijos no pueden quedar desprotegidos. O yo he estado 20 años, 30 años con este hombre y como que a mí ahora no me va a tocar nada. Entonces, yo considero que la prevención es igual a planificación y no necesitamos tener un conflicto, no necesitamos estar en una separación para tener este tipo de conversaciones. Si tú y yo vamos a contraer matrimonio y podemos que tú te quedes en la casa, porque tampoco es malo que una mujer sea ama de casa, pero esa ama de casa Y conoce, con el trabajo que es ser ama de casa. claro que sí, mucho respeto. Yo hago las 2 cosas y no es fácil. No es fácil, no es fácil, no es fácil, créeme. Pero Yo no soy, pero amo y amaría encontrar la persona que se quede conmigo para hacer esa área de vida, sobre todo para que doble la ropa. Total. Me sí, encantaría, partimos eso, la parte de doblar la ropa, yo creo que esa persona tiene que tener doble salario. Y, oye, no acabas de lavar cuando ya empiezas a doblar. Mira, yo quisiera saber si eso que tú sabes, ese conocimiento, fue lo que te llevó a contactarme para planificar justamente temas importantes en la línea, porque bueno, no lo mencioné, pero Aida es mi clienta. Llevamos para 3 años de tener esta relación de cliente-asesor y yo quisiera saber si toda esa información influyó. ¿Por qué? Porque una persona educada busca ordenar todos estos temas de prevención y planificación, como bien lo mencionas, esas dos palabras sumamente importantes. claro que sí. A veces pensamos que un seguro de vida es para otras personas que tienen mucho dinero, pero yo tengo una nena de 10 años y que después que nosotros nacemos, lo más seguro que tenemos es la muerte. Y que a mí me gustaría que el día que yo no esté, tal vez no le solucione toda la vida, pero ella tenga un colchón, un confort, haya para pagarle o terminarle de pagar sus estudios, tenga para su alimentación, para que invierta en algún negocio, con la educación que ella se le da. O sea, tantas cosas, pueda cumplir sueños. Entonces, si yo como mamá amo a mi hija, también que estas ideas no te llegan cuando tú tienes 18 o 20 años. Claro, porque no existe esta educación en pensum académico y algo es parte de las finanzas, pero estamos Pues peleando para que eso se dé. ser abogada, luego especialista en derecho de familia, tener una niña de 10 años, ver cómo está la situación económica del país, ver que realmente si yo la traje al mundo, yo soy la persona que debe brindarle una estabilidad o un La, mejor camino. tú eres la responsable. Soy la responsable, Sí, por correcto. supuesto. Claro que sí, siempre te veía en Instagram y una de las cosas que me llamaba poderosamente la atención era esa frase, la mamá de los seguros.
Entonces, por eso te contacté, porque primero la forma en que lo explicas, de una manera muy cercana. Recuerdo cuando me definiste los conceptos, que a veces son un poco complejos para el que no lo domina, no está en ese ambiente. ¿Qué puedo hacer? Un seguro, se puede ahorrar con un seguro. Inclusive recuerdo que hablamos el tema de la hipoteca, que si podía con ese seguro de vida cambiarlo a lo de mi hipoteca. Hablamos del seguro de hospitalización, todas esas cosas. Pero la verdad que lo que me hace buscarte es entender que la responsable de esa niña que yo traje al mundo soy yo y que eso no iba a caer del cielo. Yo tenía que buscar la información y separar parte de lo que yo gano para esa seguridad que para mí es amor y paz. Me gusta cómo lo compartes. Yo conozco a una persona que ella es conferencista y cuando habla de temas de finanzas, como lo que tú estás diciendo, ella dice, ponga el teléfono aquí, tómense un selfie y luego que se toma el selfie, ella pregunta, bueno, esa persona que está viendo, ahí, ese es el único responsable de tus finanzas y uno se ríe porque uno no esperaría que eso es lo que ella va a hacer, pero es que te tomes un selfie y luego te enteras cuál era la dinámica y me gusta porque es exactamente así. No hay nadie más responsable que uno mismo de lo que te pasa con tu jubilación, con los estudios de tus hijos, que es una sorpresa, porque muchas madres, padres, empiezan a ver un tema de los estudios de los hijos cuando le faltan 3 años de su graduación. Y cuando empiezan a cotizar, dice, espérame, ¿cuánto me cuesta esto? $200,000. Pero resulta que el muchacho es muy inteligente y cómo que yo no le voy a ayudar. Me faltaba tanto y no lo planifiqué cuando tenía que planificarlo, 18 años antes, o sea, cuando nació el bebé. Y el tema que comentas de, por ejemplo, si tú te ausentas, lo único más seguro que tenemos después de nacer es que algún día vamos a morir, ¿verdad? Y es muy cierto lo que tú comentas, que siendo responsable, pero también consciente, por supuesto vas a encontrar una persona con la que puedas hacer ese clic, ese feeling, eso, porque tú dices, bueno, te escuchaba, la mamá de los seguros, creo que te identificaste porque eres mamá. Así Yo creo que eso es por eso creo, salía un poco me va a entender, me va a te va a comprender lo que yo acompañar porque necesito. es mamá, por supuesto. Mira, me gustaría llevarme de este episodio algo que incluso yo siento que no domino. Hay que ser claros y hay que ser honesto acá. Al pan, pan, al vino, vino. Yo no domino el tema del orden que debería tener una madre en el momento de que quiere organizar papeleos legales. Por ejemplo, fideicomisos. Hay una confusión de qué significa realmente una herencia. Háblame un poquito de eso. Mira, yo quisiera desglosártelo de diferentes maneras. Cada persona es un mundo distinto y la planificación familiar, aun cuando es una madre, para cada madre es distinta, porque no es lo mismo una madre que ahorita mismo sus hijos ya son mayores de edad, que son universitarios o madres que acaban de tener bebés. Una madre que tiene un niño a que tenga 4 o 5 niños. Una madre que sea ama de casa a una madre que sea emprendedora o que tenga un salario. Entonces, todo eso son datos para poder establecer un orden. Entonces, yo lo primero que sugiero o recomiendo al momento de que una persona se me acerca y me dice, ¿qué debo hacer? Es documentar qué tengo, qué aspiro a tener. En Ese es dónde, el orden. ¿Qué tengo? ¿Qué aspiro? Me ajá, gusta, ok. en dónde estoy situada. Bueno, en estos momentos soy una persona asalariada, en estos momentos ni me alcanza, por decirlo, ni me alcanza. ¿Cómo voy a pedir un seguro de qué? Si ni me alcanza para lo básico, supongamos, ¿no? Porque puede ser el caso. O una madre que dice, bueno, yo realmente cuando organiza sus finanzas se da cuenta de que su dinero lo está invirtiendo más, digamos que en ropa, en almacenes. Oye, pero si yo cada mes me gasto $100 en ropa y yo puedo disponer este pedacito, tal vez $40, para esta planificación, que puede ser un fondo de emergencia, puede ser un seguro de vida, puede ser un seguro de hospitalización. Herramientas, si es una mujer que va a casarse, va a entrar en un matrimonio, capitulaciones matrimoniales, así no tenga nada antes de casarse. Porque es que hoy tú puedes tener todo y mañana no tienes nada, como hoy puedes tener nada y mañana todo. Entonces, hablar con tu pareja, ok, en este momento esto es lo que tenemos. Si yo no estoy, ¿qué vamos a hacer con esto? O si estamos y mañana nos separamos, ¿qué vamos a hacer con esto? Son temas delicados en los que muchas personas, ¿por qué tú creías que muchas personas postergan este tema? Algunos porque creen que es costoso una asesoría legal.
otros porque creen que para después no hay tiempo todavía. Otros consideran de que no es necesario, otros consideran de que eso no es para mí y otros de que a mí nunca me va a pasar. Total, a mí nunca me va a pasar es el más común, estoy totalmente de acuerdo, lo vivo todos los días. A mí nunca me va a pasar y realmente yo no necesito eso y bueno, y después que yo me muera, porque esa es una de las frases que dice, después que me muera, ese problema de los que quedan vivos. ¿Pero por qué debes dejar problemas a los A los vivos? demás, Si conflictos y tú demás. amas a las personas que van a tener ese conflicto. Claro, en la línea de las capitulaciones matrimoniales, ¿tú me puedes dar como un ejemplo para las personas que quizás este término no lo descifran, Ok, podernos educar un poquito? vamos a hablarlo de manera sencilla para que el que nos escucha lo comprenda. Hay tres tipos de capitulaciones matrimoniales en Panamá, son tres regímenes. Uno es lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Ok, Tus bienes, yo no tengo injerencia en tus bienes, tú no tienes injerencia en mis bienes. Y si yo fallezco el día de mañana o si nos separamos, cada uno se queda con lo que tenía. Ya, ese es uno de los regímenes. Otro de los regímenes es participación de las ganancias. No es que uno se queda con la mitad de lo del otro, sino que hay una ganancia, después supongamos que es una vivienda. Al momento que fue comprada esta vivienda, valía $50,000, ahora tiene un valor en el mercado de $90,000 y se deben $30,000. En base a eso, en un juzgado, porque es un proceso, se va a hacer una liquidación de bienes y se va a establecer cuál es la ganancia que hubo y el otro cónyuge, que no es dueño de la propiedad o del vehículo o de las cuentas, entonces va a participar de esas ganancias. ok, Pero eso también tiene normas y tiene leyes, porque se dice, a mí me toca esto. No, a ti no te toca eso. ¿Por qué te divorciaste? ¿Cuál fue la causal de divorcio? ¿Fue por una infidelidad? ¿Fue por un mutuo acuerdo? ¿Fue por una separación que la persona abandonó el lugar? Entonces, son múltiples situaciones que por eso cada vez que lo digo, cada situación es distinta. No te puedes dejar llevar porque mi vecina se divorció de tal manera y le quedó todo. Puede ser que tu vecina tenía unas capitulaciones matrimoniales que decían 50%, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. exacto. Cada La uno, situación es diferente. y esa vecina se divorció por mutuo acuerdo y claro, a ella no, y a lo mejor ella era la que tenía mejor ingreso. Entonces, su vida no hubo O- cambios en, en ningún aspecto. Pero una ama de casa que de pronto ella fue la infiel y se demuestra en un tribunal que ella es la cónyuge culpable, la situación jurídica cambia totalmente, como también para el hombre. Entonces, saber esos deberes, esos derechos, de qué manera, cómo vamos a hacer nuestras capitulaciones matrimoniales, porque definitivamente que el ser humano siempre busca su interés propio. Claro, Y al momento que tú tienes, yo no quiero compartir lo mío. O puede ser también una persona muy generosa y dice, también es un momento cumbre, tú puedes saber con quién te vas a casar antes. me gusta mucho ese tema, Aida, y el tema de la palabra herencia, ¿cómo tú descifrarías Bueno, herencia? una herencia se debe hacer un testamento si realmente Ahí quiero llegar quieres yo, el tema del dejar testamento. un heredero. Si no dejas un testamento, ese proceso se llama sucesión intestada. ¿Y quiénes proceden? Claro que va a haber herederos, pero esos herederos van a estar según la línea. Si hay esposa, si hay hijos, si no hay esposa, si no hay hijos, Conflicto. entonces entra mamá, entra papá. Si no hay mamá, si no hay papá, también pueden entrar los hermanos. Si no hay hermanos, pero hay hijos de hermanos, entonces es una línea de consanguinidad, de que la ley panameña lo va estableciendo quiénes son los primeros en heredar. Entonces, pero supongamos que tú quieres que tu vivienda solamente sea de tu hijo mayor y ya tú lo hablaste con tu familia y lo hablaste con todos tus hijos, pero no dejaste un testamento. Tus otros hijos también son herederos, tu esposa también es heredera, pueden entrar en la sucesión. Ok. Entonces, si tú tienes una voluntad, debes hacerlo bajo un testamento. Y en término legal, la palabra herencia y legado, ¿cómo se ve? Yo ¿Cuál creo es el que contraste? son Dime. diferentes, porque la herencia más bien lo podemos decir o conceptualizar para lo material. Me dejaron una herencia, me dejaron una cuenta bancaria, me dejaron una hipoteca, una vivienda, 2 autos, me dejaron una empresa. Bueno, esa fue la herencia que me dejó mi papá, fue la herencia que me dejó mi mamá. Pero legado es mucho más allá. Legado tiene que ver con valores, principios.
educación, a lo que tú puedes traspasar a tus generaciones, que es lo que mi papá hizo conmigo. Me gusta, me Y gusta. bueno, con mis hermanos también, Claro, ¿no? en el término de las pólizas, algunas personas dirían que las pólizas de vida, por ejemplo, son un legado, algunas o una herencia. Sin embargo, si nos vamos a lo legal, no. En algunos otros países, de hecho, sí son heredables y de hecho son transferibles en esa línea, pero aquí en Panamá no. Aquí en Panamá, de hecho, no se puede pensar como que este es una póliza que yo te dejo como legado, sino que esto es una póliza que yo te dejo mientras que tú dependas de mí y puedas resarcir un gasto en un tiempo donde tú eres mi dependiente. Hablando un poquito de temas legales aquí para aportar también, unos términos que quizás nos gustaría a nosotras las mamás tener claro, porque a veces podemos llegar a malinterpretar o fundir estos temas. Me gustaría que también me comentes cuál es el error común que tú creerías que cometen las mamás o las familias en el tema de quizás no priorizar algún papeleo o en el tema de fideicomiso. Vamos a entrar, ya que estamos hablando de términos, ya pasamos por capitulación de bienes, ya pasamos por el término de herencia, legado. Me gustaría que hablemos de fideicomiso. ¿Cuál es el error común que se comete al entender este concepto? ¿Qué es un fideicomiso? Bueno, el error más común que yo pudiera decirte, el fideicomiso no es utilizado de la manera correcta. El fideicomiso no es tan conocido. El fideicomiso en tema familiar no es dominado. Los hombres, el sexo masculino, Masculino, sí. es el que pudiera yo decirte que los empresarios, Lo utilizan más. claro, se Sí, asesoran, sí. pero es un tema un poco complejo. Muy complejo. Yo tuve una clienta que ella me comenta, Jennifer, yo ni siquiera sabía que esto existía y yo he trabajado por esto, parte de lo que yo tengo aquí, la mitad de la plata era mía. De hecho, cuando empezamos esto, era yo la que sostenía la casa, tenemos dos niños en conjunto, pero luego cuando empezamos a separarnos, yo muy tranquila puse mi negocio dentro de la casa. Y luego cuando luego Para sí. hubo la separación, me dice, no te preocupes, esto es cuestión de tiempo. ¿Cómo así? Ella dice que no entendió. A los 2 años se entera. Y él era el que dominaba el fideicomiso, Yo creo que el error más común es la ignorancia, la ignorancia. desconocer y también en manos de quién pones tu planificación. Okey, Hay una figura que, más que el fideicomiso, es la fundación de interés privado, okey, que se escucha muy poco, pero que también es importante que la gente lo vaya conociendo, porque esta figura permite de que los bienes de un matrimonio o de una familia no sean susceptibles a embargos, que no te lo puedan secuestrar por algún tema de alguna morosidad, de porque le adeudas a un banco. Entonces, esa figura, más que nada, más que el fideicomiso, es la que deberíamos entrar en materia y conocerla mejor para el tema matrimonial o familiar. okey, entiendo. Y en el tema matrimonial y familiar, ¿cómo tú has tenido alguna experiencia, alguna familia en conflicto, algún testimonio en esa línea que de pronto, obviamente, sin mencionar nombres, pero que quisieras, contarme? Muchísimas personas que ponen su capital, ambos ponen el capital para comprar una vivienda, pero solamente la ponen a nombre de uno y luego se separan o no están casados tampoco. O Pueden comprar la vivienda, es una pareja uno de creería unión que eso no libre pasa, uno creería que en pleno y solamente se separan y uno es el dueño. ¿en Y serio? la otra persona dice, pero ¿qué hago si yo fui la que le di 10,000, 15,000, $20,000 para ese abono de esa casa? Pero no apareces Claro, yo creo que y allí no estás casada. no se divide lo emocional de lo estructural. Entonces, lo económico y lo emocional no Sí. van de la mano, pero tiene que hacerse de una manera serena e informada. Mira, pasa algo. Nosotros tenemos que tener contadores de confianza, abogados de confianza, corredores de seguro de confianza, porque así como yo puedo brindarte una herramienta que yo considere a mi perspectiva que es la mejor para ti, tú no sabes si realmente lo que te estoy comentando es lo consono con tu realidad. Claro, Entonces, y cada caso es diferente, como tú lo es dices, y cada diferente. tema es diferente. En la parte legal, como tú lo manejas, tú te enfocas en una línea, pero legalmente en otra línea hay otro.
otra forma de ver las cosas. Claro. Yo siempre le digo a mis clientes que es importante que me tengas dentro de tus 5 favoritos, y siempre le digo, tus 5 favoritos que pones en tu llamada sería abogado, el contador, el corredor de seguros, por supuesto que tu mamá o el familiar cercano con el que más confíes, y por supuesto tienes que tener, de la mano a esa persona que conoce la mayoría de las cosas de ti. ¿Dónde está tu este tema de temas legales? No todo el mundo sabe exactamente los Cierto. beneficiarios de una póliza, por ejemplo. Hay gente que no quiere decir, pero le dicen a una sola persona y esa persona tiene que estar enterada y tiene que estar dentro de los números favoritos de llamen a. Totalmente. Es muy importante lo que mencionas. Aida, me gustaría conocer un poco en tu trayectoria, ¿cuál ha sido el caso que más te ha desafiado o algo que te venga a la mente que quisieras compartir en esa línea? Desafíos del tema legal, pero sobre la defensa hacia la familia. Bueno, conocer la voluntad de alguien y que se haya hecho algo totalmente distinto, porque la persona no lo dejó arreglado. Entonces, Ok. el legado, la herencia que esa persona tenía a quien ella en vida quería dejárselo, fue quien le apoyó económicamente en todo. Entonces, era como todo lo que yo tengo es para esta hija. Ujú. Y no pudo ser así, Y no pudo ser porque así. no hizo el testamento, porque primero estaba muy ocupada, después se enfermó, luego dijo que era muy costoso y realmente no era muy costoso. Yo creo que al final tenía un poco de temor y bueno, la sucesión se repartió como entre 7 hermanos, Wow, qué y triste. no era, pero yo sí conocía la voluntad. Entonces era, pero tú lo sabías, pero es que yo le dije a tu mamá que no Y era no, suficiente y no hizo lo que saberlo, tenía que hacer. era, había que hacer un testamento. Claro. Había que hacerlo porque ella era la séptima hermana, sí, Sí, y hay muchas formas, ¿verdad? No solo testamento, me imagino que hay muchísimas maneras de hacerlo. En la póliza de vida se ve mucho que ese es uno de los miedos frecuentes de algunos clientes. De hecho, pues yo he tenido muchas asesorías que ahí es donde me demoro más de 15 minutos explicando. Pero ¿qué pasa si esto? Pero ¿qué pasa si yo digo que la tutora o la albacea sea esta persona y no se respeta? ¿O qué pasa si esta persona no respeta el fondo para lo cual yo lo quiero hacer? Y lo que se estila es que también tú puedes generar una carta, puedes notariarla y puedes también manejar fideicomisos. Se puede manejar muchos temas legales que de seguro tú manejas mucho mejor que yo, pero sé, como corredora de seguros, que incluso una persona externa, si ve que el fondo es utilizado de manera incorrecta, puede denunciar y esta persona puede ir presa. claro que sí, porque al final te vuelves un administrador. Sí. Las personas no les gusta inmiscuirse, estoy viendo algo que no es lo correcto, y por eso la comunicación es importante, porque supongamos en mi caso, yo puedo decir, tengo un seguro de vida para mi hija, los fines es sus estudios universitarios, y la administradora, la albacea de ese seguro de vida va a ser mi madre. Pero el día de mañana no se usa para esos fines, pero tal vez yo se lo comuniqué a mis hermanas, se lo comuniqué a otras personas y ven que no se está destinando. Esas personas pudiesen Tienen el hacer derecho. uso de esa información y hacer valer lo que yo en vida, porque era mi voluntad. Entonces, pero si no lo saben y solamente, por eso es que a veces es tan complejo el tema de la familia, porque si le dices a muchos, podemos pensar, me quieren hasta matar, Sí, porque claro. Sí, 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 es lo primero que corro pienso. peligro porque valgo más muerta que viva. Se quieren quedar con todas mis cosas. Pero si le dices nada más a una persona, porque también puede pasar que esa otra persona también fallezca. Entonces hay que tener como su entorno seguro, Contingentes, en su este caso, entorno sí, seguro. de la póliza de vida sería un contingente. Yo siempre recomiendo, nunca llenes una póliza de vida si tú no tienes un contingente. ¿Qué es un contingente? Que en ausencia de los beneficiarios principales y de, obviamente también si no está el tutor, si no está este contingente pueda también pues ser parte. Porque lo que pasa es que a veces confundimos y decimos, bueno, pero nada más es mi esposo y yo, y pero si tu esposo y yo siempre están juntos, ¿Qué pasa? 24/7. Claro. ¿Qué va a pasar? Hay que colocar, ¿verdad? Un contingente que en ausencia de los beneficiarios principales también puedan ser
participes y sin más si hay un menor de por medio. Total. Sobre todo eso. Me encanta esta conversación, sé que es un poco técnica, no tan como entretenida y así como que vamos a hablar pues de chistes y demás porque son temas un poco delicados, pero creo que es importante informarse, es importante estar educados en esta línea legal y sobre todo, como bien dices, hoy hay tantas madres solteras que quizás necesitan tener esta información y dominar los temas legales. Así que gracias, Aida, por tu tiempo, gracias por la información. Me gustaría que le compartas algo al público en la línea de qué les aconsejas para que estén ordenados en la parte legal para el bien de su familia y su futuro, porque es su futuro. Bueno, lo primero es tener a mano todos los documentos importantes. Si hipoteca de su vivienda, si no tiene seguro, empezar a investigar. Aquí tenemos a Jennifer, la mamá de los seguros, pueden contactarla y ella les puede, según sus ingresos, según su estilo de vida, que seguro le conviene. Creo que toda madre debería pensar en un seguro para sus hijos. Es mi sentir. Eh, Segundo, aparte de tener toda la documentación, lo de la vivienda, la hipoteca, el tema de salud es importante, porque de pronto hay niños que son más enfermizos que otros y si no tienes un seguro, entonces en el momento en que lo necesites te vas a ver como entre la espada y la pared. No es lo mismo tener cómo resolver que tienes el problema, en ese caso un hijo enfermo y no tienes cómo resolverlo. Entonces también hay que orientarse en el tema de salud, tener un plan económico, un ahorro, un fondo de emergencia. Considero que también es importante que las madres, sobre todo solteras, deben tener cualquier persona, porque a veces ni siquiera tiene que ser madre. Puede ser una persona, una profesional que no quiere tener hijos o que no puede tener, o sea, la situación que sea Totalmente de acuerdo. y estás construyendo patrimonio, tú debes sentarte y verificar a quién le quiero dejar esto, porque eso tiene un valor, te estás esforzando, entonces, ¿en manos de quién va a quedar? Que muchas veces dicen, oye, le dejaron todo esto y de una vez se lo gastó, o mira que su padre le dejó esta empresa y no supieron administrarla y el papá duró con esa empresa hasta 20, 30 años. Entonces, tenemos que documentarnos, informarnos, buscar asesoría para que esa persona, ese abogado, ese contador, ese corredor de seguro pueda decir, mira, en este momento de tu vida, esto es lo que tú necesitas según lo que me estás indicando. Por ejemplo, si una persona, porque puede ser una persona que no tenga vivienda, pero vive alquilada, puede ser, entonces, cada situación es distinta, pero para poder tener un orden, primero es documentarse qué tengo o qué no tengo. ¿A qué aspiro? ¿Qué deseo? Tengo tantos hijos, ¿cuánto me va a costar la universidad de mis hijos? Porque ni siquiera tiene que ser la muerte. Y si mañana yo me enfermo, ¿qué pasa? ¿Quién me va a atender? ¿Cómo? O sea, que alguien te cuide tiene un costo. Las medicinas tienen un costo. Entonces, ¿qué estilo de vida estoy llevando? ¿El que puedo, el que quiero? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En dónde estoy distribuyendo? A veces decimos que no tenemos dinero, pero la verdad es que lo estamos poniendo en lo que no es prioridad. Y muchas veces la prioridad mía no es la prioridad de los otros. Entonces debemos sentarnos realmente a evaluar cuáles son mis prioridades, qué quiero para mi futuro, qué quiero para mis hijos, qué quiero para mi familia, porque no solamente incluye hijos, incluye esposos, incluye esposas, incluye abuelas, abuelos, porque en Panamá el entorno familiar no solamente no es esposo, esposa, hijo, no. Tenemos una tía con una abuelita que vive en una casa, yo con mis niños un esposo o un hombre que vive con 2 hermanos y un sobrino. Entonces, ese es un entorno familiar también. La familia no solamente se compone en mamá, papá e hijos, también hay una familia extendida que muchas veces depende de uno. Entonces, si nosotros realmente estamos interesados en dejar un legado económico y un legado también emocional y moral, tenemos que ser intencionales con eso. Entonces, el ser intencional quiere decir, me informo, documento, pregunto, busco la ayuda para que integralmente pueda tomar una decisión para tener una vida y cuando lleguemos a ese retiro no sea como con saque, Claro, un arrepentimiento de lo que nos dice. arrepentimientos, tuve el dinero y no lo supe, no sabía qué hacer con esto, realmente si yo hubiese estado informado antes. Y a veces no me gusta decir
no seamos cargas para nuestros hijos, pero la verdad es que a mí en lo personal como mamá me gustaría tener una hija que cuando tenga mi edad sea una mujer realizada y que pueda decir, mi mamá se sostiene, cualquier cosa que ella quiera para mí es algo que pueda hacer libremente, no porque tenga Por obligación. que planificarme entonces Me económicamente a gusta, mí. sí, Entonces, claro, total. la planificación familiar va desde que nacemos, tenemos hijos en etapa escolar, universitaria y cuando llegamos a la vejez también, porque no acaba, siempre necesitamos el dinero. El dinero no deja de necesitarse. Entonces, Muchísimas es gracias, importante. Aida. Me encanta, sí, la verdad que es un mix, es un todo, muchas cosas que ver, pero al final todo se hace por amor. Muchas gracias por ver este episodio, espero que no te lo pierdas y si te gustó, pues compártelo y no olvides suscribirte.